estamos en contacto con quien es la concejala del Frente de Izquierda, Laura Vilches, a quien tengo el gusto de saludar. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán Giachero habla. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por recibirnos. Bueno, este tema viene haciendo mucho ruido ya desde hace bastante tiempo, no solo en la capital provincial, sino también en muchas ciudades, incluso en Villa María. Ahora apareció el Tribunal Superior de Justicia pidiendo que haya, bueno, una normativa clara en este sentido. Es difícil llegar a consensuar y buscar un proyecto que finalmente se transforme en ley para regular estos sistemas. Mira, en primer lugar, creo que hay que tener claro que lo que expresa el vuelco tanto de la población como de algunos choferes, inclusive del transporte privado de pasajeros, a este tipo de plataformas, tiene que ver con una degradación de las condiciones en el sistema de trabajo. Y que lo que ofrecen estas plataformas es mayor precarización laboral. Sobre todo porque plantean la lógica de que quienes utilizan la plataforma para trabajar son meramente colaboradores, socios, y no que existe una relación de empleado, ¿no? Una relación laboral que tiene como grandes patronales a plataformas de alcance internacional que lo que hacen justamente es utilizar mano de obra barata, aprovechándose de las situaciones de pobreza, miseria y bajos salarios que hay en países como los nuestros. Entonces esto me parece que hay que tenerlo muy, muy en claro. Y luego que esto se combina con la necesidad de la gente, a su vez, que también tiene bajos salarios, Ujú. de acceder a formas de transporte que por estar menos reguladas justamente tienen en algunos casos solamente costos más económicos. ¿Y por qué digo en algunos casos solamente? Porque, por ejemplo, en una circunstancia hace creo que menos de un mes, en la que, producto del temporal, se vio alterado el servicio público de transporte masivo de pasajeros como los colectivos en Córdoba, el precio del costo del pasaje se fue por las nubes, se disparó, producto de la especulación que daba la situación de que no tenías el sistema público regulado masivo de pasajeros como eran los colectivos, ¿no? Entonces, eso es un considerando que hay que tener en cuenta. Después, en cuanto a la situación de la ciudad de Córdoba y el debate que se da en el Consejo Deliberante, recién el oficialismo, así como otros sectores de la oposición, han presentado proyectos para regular las aplicaciones que van a empezar a debatirse la semana que viene. Aún la deliberación en el Consejo Deliberante de la ciudad no ha comenzado en términos formales. Sí hay sectores como aquellos que están alineados con el gobierno de Milei, que plantean una liberalización total, y otros sectores que de algún modo tienen mayores resguardos. Nosotros creemos que de algún modo lo que hay que hacer, porque esto se da a la par de una discusión sobre el sistema metropolitano de transporte, es discutir el conjunto de la movilidad urbana, Ujú. teniendo en cuenta el sistema público masivo, colectivo del transporte de pasajeros. ¿Por qué? Porque si tuviésemos un sistema público masivo, colectivo de transporte de pasajeros que funcionara de manera adecuada, con frecuencias regulares, que permitieran que las familias pudieran enviar a sus hijos e hijas al colegio a tiempo, que los trabajadores no perdieran el presentismo porque los coches se demoran, porque están rotos o porque faltan unidades, si las líneas fuesen aún en mayor cantidad para tener varios servicios que llegaran a los barrios, esta discusión sobre el transporte privado de pasajeros, es decir, taxis, remises o las formas alternativas a través de las aplicaciones, tendría mucho menor impacto. ¿Por qué la Ujú. gente recurre a estas formas de transporte urbano? Porque de algún modo el transporte público colectivo de pasajeros, que tiene muchísimos beneficios, tanto en términos de el colapso de ciudades grandes, el colapso de tránsito de las ciudades grandes como Córdoba, como Buenos Aires, como las grandes ciudades, así como el precio del propio boleto, se dan en otro marco. Nosotros estamos elaborando como Frente Izquierda una propuesta de marco regulatorio alternativo para el transporte público masivo de pasajeros, porque siempre hemos sostenido que hay que eliminar del medio
la ganancia empresarial y poner en el centro que el derecho a transportarse por la ciudad es justamente un derecho y no un negocio. Entonces estamos tratando de elaborar una propuesta alternativa en discusión con choferes del transporte público de pasajeros, con usuarios que, por ejemplo, plantean la necesidad de accesibilidad al sistema público de transporte de pasajeros en términos de personas con discapacidad o movilidad reducida. Y tiene que ver justamente con hacer un sistema más eficiente, más económico de conjunto y donde el acceso a este tipo de, digamos, servicio privado en alguna instancia quede supeditado a un plan de conjunto. Laura, se anticipan entonces en este contexto y en función de todo lo relatado, acaloradas discusiones, digo, en el seno legislativo para tratar de buscar puntos de acuerdo, puntos en común en una problemática que es muy compleja, que tiene varias aristas, como lo describías, y que por supuesto tiene intereses muchas veces contrapuestos, ¿no? En los diferentes servicios, también en los intereses de la gente, de los vecinos, de los usuarios, que por ahí también buscan algún servicio en algún momento un poco más barato, por llamarlo de alguna forma. Ahora, la cuestión estriba en que muchas veces la realidad obviamente va ganando terreno sobre por ahí las decisiones y los proyectos políticos. ¿Debería haberse tratado antes este tema? ¿Debería haberse abordado de alguna otra forma? ¿Ya es un poco tarde o aún están a tiempo de tratar de regular este sistema? Mira, creo que esta cuestión del transporte privado de pasajeros es una cuestión que hace rato que está en debate, ¿no? El fallo del TCJ de algún modo llega tarde a una realidad que se impuso por la necesidad de los hechos en Córdoba y en muchas ciudades del país. Me parece que eso tiene que ver con algo que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo, que es las condiciones de trabajo y el avance sobre los derechos laborales del conjunto de la población. No es casualidad que hoy estamos en medio de una situación, creo que todos hemos estado siguiendo y seguramente ustedes lo fueron cubriendo en el transcurso de la tarde, la devaluación que está imponiendo en los hechos Caputo con el anuncio con el Fondo Monetario Internacional, que seguramente el próximo lunes nos encuentre a todos con un 27% de menor poder adquisitivo de nuestros salarios. Entonces, frente a esta situación, desde ya que el problema del transporte público y privado de pasajeros debería haber sido discutido antes, porque si hay algo que expresa desde el punto de vista del Frente de Izquierda y el PTS en nuestro caso, esta situación es que si Milei llega al poder con el nivel de improvisación que venimos observando, por lo menos en distintos planos en su gobierno, tiene que ver con el fracaso y el desastre que dejaron las gestiones anteriores, ya sea del peronismo en el caso de Alberto Fernández, Cristina Fernández, como de Macri en el periodo anterior. Entonces me parece que son problemas de un alcance estructural que desde ya que deberían haberse discutido antes y que no pueden tener respuestas puntuales y parciales que de algún modo van a legalizar o blanquear una situación que ya existe en Córdoba desde ese tiempo, sin abordar la problemática más profunda que, como vos bien señalabas, es multicausal y es muy compleja. Para nosotros no puede dejarse pasar en este contexto que haya responsables políticos claros frente a la debacle de esta situación, como son tanto el peronismo cordobés como la UCR y todos los que funcionan como aliados del gobierno nacional, que han permitido que esto se desarrolle, y en el marco de que venimos de un paro nacional este jueves pasado, de la acción cómplice de las conducciones de las centrales sindicales que han permitido que la situación de los y las trabajadoras se degrade al punto en el que estamos, con más del 60% de la población bajo la línea de pobreza y con una situación que se va a empeorar. Entonces, nos parece fundamental tener este contexto para pensar problemas quizás más puntuales como este del transporte, y para nosotros es claro que hay que rechazar la subordinación y el pago de esa deuda fraudulenta al Fondo Monetario Internacional que impone estas condiciones brutales de ajuste sobre las mayorías trabajadoras y poner en discusión un plan distinto, y desde ya que para eso la fuerza que se expresó con el paro contundente a pesar del boicot de las centrales sindicales al paro que hubo el jueves, porque hicieron todo para descomprimir y aún así no pudieron porque se expresó muchísima bronca.
No es casualidad que hablando de transporte, el gremio del transporte no haya parado justamente en el marco de un mercado laboral o de una situación de los trabajadores con niveles altísimos de precarización que muchas veces utilizan la herramienta del paro del gremio de transporte justamente para parar por sus reclamos y Ujú. demostrar la fuerza que tiene la clase trabajadora. Entonces, en ese contexto, nos parece criminal la acción de las centrales sindicales y por eso creemos que hay que pensar que las medidas de la clase trabajadora para reclamar por problemas salariales, por el problema del transporte, por el problema de la vivienda. El acceso a la vivienda es algo imposible en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, por el problema de la educación, de la salud. En Córdoba, Yarlora acaba de despedir a trabajadores de la salud que, como se vio en la pandemia, eran fundamentales para el sostenimiento de Ujú. nuestras vidas. Entonces, frente a ese marco, creemos que es importante darle un contexto y pensar que cada problema particular tiene un trasfondo que es la subordinación de la economía nacional a los dictados del Fondo Monetario Internacional, como se va a evidenciar nuevamente en estos días, y por Bien. eso es clave preparar la organización desde abajo, desde los trabajadores, para una respuesta, exigir un plan de lucha permanente a nuestras centrales sindicales y dar una salida a través de la huelga general que prepare un gobierno de la propia clase trabajadora. Laura Vilches, concejal de Frente de Izquierda de la Ciudad de Córdoba, gracias por esta charla con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen fin de semana en este contexto, ¿no? Que va a ser difícil para todos. Muchas gracias.